Bueno, ante todo quiero agradecerles a la asociación el haberme invitado a exponer este caso. Creo que lo que se ha visto, yo por lo menos desde el día de ayer, creo que la temática ha sido una temática que nos lleva a nuevos desafíos. El objetivo de esta presentación es presentarles un caso específico en el cual nos encontramos con la necesidad de, en una situación particular, de un hospital con una estructura particular, de armar un conjunto de aplicaciones contables que me permitieran cubrir una necesidad de información y control. Con suerte, porque lo hicimos desde el inicio de la institución. ¿Por qué digo con suerte? Porque nos dio la posibilidad de desarrollar un esquema particular a partir de diversos conjuntos normativos. La idea de la presentación es exponerle cómo lo hemos estado resolviendo, plantear algunos temas. Claramente entendemos que no tenemos la última palabra. Esta fue la forma como lo hemos resuelto y proponerles luego el desafío de plantearnos modificaciones a este conjunto normativo que hemos adoptado en la institución y que podamos armar algún pequeño debate en cómo mejorar este conjunto de normas. ¿Por qué lo hicimos? Esta es un poco la temática que vamos a estar planteando en este ratito de presentación. La motivación, cuál fue la normativa aplicada. Armamos un tema de auditoría externa privada en un ente eminentemente público, cuál fueron los resultados esperados, cómo nos conciliábamos en el conjunto de información financiera, y dejé separadito y para el final un tema que acaba de nombrar el contador presidente de la FACSPE, que es el tema del tratamiento de la inflación y cómo esto nos va a impactar en los entes públicos. Tema que por supuesto no tenemos resuelto todavía. ¿Qué nos motivó a esta realización? Les cuento, pese al orden de los temas, les cuento un poco de qué institución se trata. Esto se trata de un hospital estructurado bajo la ley 17.102, es decir, un hospital SAMIC con aportes de fondos de Nación y de Provincia de Buenos Aires, creado y puesto en marcha allá por enero del 2009. Al ser un régimen SAMIC con posibilidades de tener sus ingresos propios y al ser también un régimen SAMIC con la posibilidad de no funcionar como un ente público tradicional donde tengo que, como decía el colega en el día de ayer, convertir el devengado en percibido al final del ejercicio, sino que funciona casi como un ente privado en cuanto al concepto de devengado. También al ser un ente SAMIC con una estructura de gobierno, una estructura de gobernanza particular, con un consejo de administración que es el ente político y con una dirección ejecutiva que vendría a ser las veces, si hiciéramos algún tipo de equiparación con un ente privado con una gerencia general, con todo un esquema de rendición de cuentas. Esto nos motivaba a tener un armado de una estructura de gestión que nos permitiera el control hacia abajo de la gestión de la dirección ejecutiva y tener la capacidad de información y de rendición de cuentas hacia arriba, hacia
los entes aportantes. Esto era Nación, o es, de hecho, Nación y Provincia de Buenos Aires. Primer tema que nos planteamos, ¿qué información? Teníamos acá varias alternativas. La primera alternativa era, tomamos el esquema, el hospital se encuentra geográficamente ubicado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, entonces plantearlo como si fuera un hospital público, con el esquema hospital público provincial, con el esquema de información típico de cualquier hospital público de rendición de cuentas. Esto no llegaba a permitirnos cubrir con las necesidades de información del otro ente cofinanciador que era Nación. Por otra parte, nos regía una duda, nos guiaba una duda, que era cuán involucrados estábamos en la ley 2456, en su artículo 8, cuando nos plantea que deberíamos estar regulados por la sindicatura, al entrar dentro de ese marco, está regulado por la Sindicatura General de la Nación. Entonces, la sindicatura mal le íbamos a poder estar planteando que seguíamos un régimen de información y un régimen de control propio de la provincia de Buenos Aires. En esas serie de dudas buscamos, y dada la autarquía particular que tenía, o que tiene de hecho, el régimen de la ley 17102 en cuanto a la posibilidad de establecer su propio régimen de compras, contrataciones, personal, esa autarquía nos permitió decidir también, o nos llevó a la conclusión de que teníamos la posibilidad, hasta ahora nadie nos dijo lo contrario, en los 10 años de funcionamiento, de que teníamos la posibilidad de establecer un régimen contable particular, que nos permitiera de alguna manera cubrir tanto las necesidades de Nación, de Provincia de Buenos Aires en cuanto a necesidades de reporte, pero fundamentalmente que nos diera elementos que nos sirvieran, nos permitieran utilizar a la contabilidad como herramienta de control. ¿Qué solución encontramos? Vamos a buscar modelo de estados financieros, subimos RT11. RT11 por tratarse de una entidad sin fines de lucro. Podemos discutir con mi colega anterior si todas las normas contables profesionales hablan sobre capital como concepto de capital financiero. Ahí entraríamos en la discusión del rol de la resolución técnica 11 modificada por la 25. De hecho, en nuestro caso, adoptamos la resolución técnica 11 como modelo de información financiera. Pero también nos encontrábamos con la necesidad de presentar una síntesis de la información o un detalle cuando alguna de las entidades de control así lo exigiera, que tenía que ver con la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento. Un modelo que, como expresaba hace unos minutos el contador Duro, nos permite ser comparables a nivel público, y de hecho las entidades que nos iban a venir a controlar nos iban a pedir con ese modelo. Ahí encontramos una muy buena respuesta en la recomendación 2. El modelo de la recomendación 2, en el momento que desarrollamos esto, la recomendación 3 todavía no estaba ni en proyectos. El modelo de la recomendación 2 nos permitía, o nos debería permitir, hacer la conciliación entre el criterio de lo devengado clásico expuesto en la RT11 con la cuenta de ahorro, inversión y financiamiento. La recomendación 1, que también fue nombrada, de alguna manera nos daba el marco conceptual de las normas contables. Digamos que viene siendo el espejo, para quien no las ha leído, es el espejo de nuestra vieja RT16 adaptada
a lo que son los entes públicos. Una vez adoptado este criterio normativo, nos empezamos a encontrar con un segundo tema, que era un sistema contable que estuviera adecuado para brindarnos ambas informaciones. Nos encontrábamos en un ente que no podíamos adoptar el sistema contable de cualquier ente centralizado, porque queríamos contar con la información por el criterio de lo devengado, porque de alguna manera, al ser un ente autárquico, nos tenía que permitir manejar fondos, conceptos de devengado en cuanto a ingresos, que las herramientas que en esos momentos nos podía aportar Nación fundamentalmente no eran lo más adecuadas. Aparte, Nación aportaba como un régimen totalmente centralizado a la herramienta informática, con lo cual no era una solución. Salimos entonces a buscar algún tipo de herramienta clásica de contabilidad, herramienta que pudiera ser adaptada partiendo de la información de cualquier ente privado. Y ahí tuvimos el inconveniente del rol del presupuesto. Ninguna herramienta del ente privado nos tiene desarrollado el presupuesto como herramienta base de control. Creo que es el secreto de cualquier ente público. Nosotros no podemos gastar lo que no está presupuestado. Para un ente privado, el presupuesto es un punto de referencia, un punto de rendición de cuentas, pero en definitiva no es la limitante que significa desde el punto de vista de un ente público. Conclusión. Tomamos una herramienta, ahora hace un par de años la hemos reemplazado por otra, del sector privado, y se trabajó un año con el proveedor en forma previa a su instalación para adecuarle el módulo presupuestario. Y luego había que darle un rol de transparencia. ¿Por qué un rol de transparencia? Porque rendimos cuenta a nación, a provincia, porque el Consejo de Administración, órgano político y de dirección fundamental de la institución, no quería quedarse a la espera de la presencia de Sindicatura General de la Nación, del Tribunal de Cuentas de la provincia. En un momento, estoy hablando de 2010, que nadie sabía quién nos iba a venir a controlar, porque provincia decía no está dentro de mi área de incumbencia, Nación decía no está, no sé, en algún momento voy a ir, y ellos querían tener la tranquilidad de que la gestión de ellos, por lo menos en los aspectos contables y financieros, les permitía dejar dormir tranquilos, vamos a ponerlo en confianza. Querían dormir tranquilos con esta parte de la gestión. Con lo cual nos fuimos a hacer una auditoría externa. ¿Y con qué norma lo hacíamos? Hoy la RT37 ya me permite, es una norma que me permite este tipo de informes especiales. Cuando lo implementamos en el 2010, todavía el proceso de implementación de la RT37 estaba en estudio, con lo cual nos encontramos con la RT7 muy sintética en su funcionamiento. Y bueno, decidimos que podíamos presentar los estados financieros, dado que seguíamos el criterio del devengado, siendo auditados bajo las normas de la RT7 y permitiéndonos incorporar cierta información complementaria que pudiera ser auditada, que era la que nos daba la conciliación entre el criterio del devengado y la cuenta de ahorro, inversión y financiamiento. En algún momento tuvimos
una discusión interna si eso tenía o no, más que interna fue externa, fue con los auditores, si podían o no auditarlo. En definitiva los terminamos convenciendo que si habían auditado el criterio del devengado y podían auditar las partidas de conciliación, no tenían ninguna excusa para no poner un párrafo particular en el informe de auditoría diciendo que las habían incluido dentro de su informe y que dentro del paquete de información figuraran como una información complementaria más. Les decía que se trata de una institución que pudo regular sus propias normas, con lo cual, juntamente con las normas de compra, las normas de personal, armamos nuestro conjunto normativo contable. Vamos a ser claros, nadie se va a alegar un derecho de creación. Lo que se hizo fue tomar la norma contable nacional, un bastante interesante copy-paste adecuado a las circunstancias de tratarse de un hospital público. En ese conjunto normativo es lo que se estableció y lo que nos sirvió de parámetro para el armado de nuestro conjunto de información. Acá lo importante era que este conjunto de información luego sea de aplicación homogénea. Creo que el secreto no estaba en el primer año, sino el secreto estuvo en los años siguientes. Que el conjunto sea lo suficientemente amplio para que ante un crecimiento de la institución, un cambio de determinadas circunstancias, una apertura de la institución a poder incrementar los servicios que se prestan, por ejemplo, a obras sociales que generan un recupero de fondos, el sistema contable lo pudiera estar permitiendo. Entonces, hasta ahí llegábamos casi con una contabilidad privada, casi nos permitía compararnos con cualquier clínica, pero ahora teníamos que rendir cuentas. ¿Cómo íbamos a rendir cuentas? A través de, primero, un análisis presupuestario. La propia información contable nos permite hacer un análisis presupuestario, porque ¿qué diferencias teníamos? Y la primera diferencia, los recursos devengado percibido. Claramente lo percibido lo tengo que tener bien analizado y bien auditado, porque lo necesito para el estado de flujo de efectivo. No nos olvidemos que RT11 no me da ni siquiera la opción que tiene del método indirecto. RT11 es exclusivamente método directo. Aquellos que hacemos algo también en lo privado, sabemos que el método indirecto nos resulta sencillito, pese a que no es el más recomendado, el RT9. En el caso nuestro ya no teníamos opción, método directo. De ahí teníamos los recursos por lo percibido. Esa aplicación del criterio de recursos por lo percibido me servía para la comparación con la información pública. Los gastos los tengo por lo devengado. Un aspecto particular que le encontramos una solución, y permítanme, colegas, quizás discutible, pero que nos permitió una exposición razonable, fue los fondos que aportan el ente nación o provincia de Buenos Aires con destino exclusivo a adquisición de bienes de capital. ¿Alguien me podría decir que debería pasar por la cuenta de recursos y gastos? Era una opción. Nuestra opción fue pasarlo directamente como aportes al estado de situación del patrimonio neto. Para eso es que utilizamos el estado de evolución
de patrimonio neto con su fuente de ingresos. Insisto lo de discutible porque lo discutimos mucho en aquel momento, pero la conclusión fue que nos distorsionaba mucho la cuenta de recursos y gastos toda vez que las erogaciones la íbamos a estar exponiendo en el estado de situación patrimonial. Entonces iba a tener una cuenta de recursos y gastos que, mal explicada, nos iba a dar una entidad excesivamente superavitaria. Y todos sabemos lo que pasa cuando, sin una lectura profunda, mostramos un cuadro que es excesivamente superavitario en un ejercicio, lo que nos va a pasar con las partidas presupuestarias en el ejercicio siguiente. Conseguíamos este resultado y el siguiente tema era el control de caja. Sencillito, el control de caja. No tiene más vueltas que el estado de flujo de efectivo y su comparación a nivel presupuestario. Pero a la auditoría externa le estábamos pidiendo un segundo rol. No solamente que avalara el juego de estados financieros, que es la primera visión, sino que, tratándose de una institución nuevita, queríamos plantearle todo un análisis de riesgos. ¿Qué mejor que contar con una revisión externa permanente que nos permitiera no solamente tener la visión de los resultados, sino también la visión externa de riesgos, adoptando en lo que pudiera ser aplicable experiencias que los propios auditores externos pudieran llegar a tener de otro tipo de entidades. Una de las riquezas que sabemos que da el auditor externo es que es un nómade. Entonces, en esa actividad de nómade nos permite conocer qué pasa en el monte de al lado. En esa visión del monte de al lado se la pedimos en la revisión de los riesgos. ¿Cómo trabajamos el tema de riesgos? Bajo el esquema Sarbanes-Oxley. Un análisis de riesgos por rubro y a partir de ahí un informe particular sobre cada uno de los procedimientos críticos que hacen al funcionamiento de la institución. Entonces, en conclusión, el auditor nos releva dos tipos de informes. Primero, el informe de auditoría clásico, situación económica financiera, incluyendo información complementaria, información de carácter complementario y presupuestario. No opina sobre el presupuesto, opina sobre la calidad de la información comparativa con el presupuesto que se refleja en estos cuadros de información complementaria. Y luego, el famoso, que cada uno de los grandes estudios le pone algún nombre, en los bluebacks, los puntos de revisión, un informe de debilidades de control, con toda una estructura de seguimiento año a año que nos permita revisar el diseño de los procedimientos propios. Sé positivamente que esto no resulta trasladable a todo tipo de instituciones, sin embargo, le da un enfoque de transparencia que, bien aplicado, nos ha permitido sortear ciertas dificultades en el proceso de toma de decisiones, ciertas adecuaciones a los conjuntos normativos, con una visión externa. Adecuaciones, por ejemplo, del caso que presentaba Río Negro en el día de ayer y que visto desde otra óptica era un caso es un caso para nosotros normal. Por ejemplo, yo le comentaba al contador el caso de qué hacemos con los aviones de traslado para búsqueda de órganos para trasplantes.
tienen una duración determinada. No puedo salir a hacer una licitación, ni una compra directa, ni nada. Es un llamado por teléfono porque hay 11 horas para que me llegue el hígado. Y en el medio tuvo que ir a buscarlo, extraerlo, traerlo y llegar a quirófano. Los ubico geográficamente en Florencio Varela, no en Ezeiza ni en Aeroparque. Con lo cual, como mínimo, tenemos 2 vuelos que tener coordinados. ¿Qué hacemos con esas operaciones? Bueno, el auditor externo también me tiene que revisar ese tipo de operaciones. Al tener una estructura, como le digo yo, de doble comando, que es director ejecutivo y consejo de administración, el consejo de administración no puede estar en todo. Le deja una cierta libertad, como pasa en cualquier ente privado, gerente general, directorio. El directorio no está en todo. Entonces, esta auditoría externa, ¿a quién reporta? Directamente al consejo de administración. No hay ninguna posibilidad de que lo contrate el director ejecutivo. Es una definición que es una contratación directa de parte del consejo de administración. ¿Quién recibe este informe de debilidades de control y mejoras? Siguiendo un modelo clásico de informe de riesgos y de controles, directamente el consejo de administración, por supuesto, con los comentarios en estos casos de las áreas operativas, porque enriquecen cualquier tipo de informe. ¿Con qué base? Siempre con base de análisis de riesgos. ¿Para qué? Para evitar cualquier tipo de subjetividad y de algo sirve la aplicación de las mejores prácticas. Si lo hacen las grandes organizaciones, ¿por qué no lo íbamos a hacer nosotros? Un hospitalito de 1.500 personas. Tenemos que estar funcionando en esa normativa. Y en definitiva, ¿cómo lo exponemos? Como un estado de situación patrimonial común. Les traje 2016 simplemente porque las autoridades que nos regulan todavía no han emitido la resolución de que están de acuerdo con el 2017, por eso, pero nuestra obligatoriedad, para darles una idea, estados de situación financiera por norma tienen que estar emitidos dentro de los 120 días. No hemos sido muy creativos. Nosotros tampoco. Jamás. Activo, pasivo, patrimonio neto, la cuenta de recursos y gastos, modelo clásico de la RT11 con las depreciaciones por separado. Por supuesto están las referencias, no los voy a llenar de números, a los distintos anexos que lo componen. RT11 a full. Y creo que acá está la mayor riqueza. La mayor riqueza está en 2 cuadritos. El primero, el que me compara el resultado presupuestario financiero, recursos por lo percibido, gasto por lo devengado. Acá sumando por separado exponemos lo que es corrientes y de capital, pero acá sumado sería el resultado de nuestra cuenta de ahorro, inversión y financiamiento, que serían estos 113 millones, y si encuentro el botoncito, ¿cuál era? Bueno, los 113, 397, 930. Y algo que algún colega en el día de ayer exponía, cómo hacer la conciliación, en definitiva, ¿cuáles serían las diferencias? La primera y gran diferencia que tenemos es el criterio de lo devengado sobre lo percibido. Sencillito. ¿Cuál es la diferencia? Y la variación que tengo en las cuentas a cobrar, entre inicio y cierre, no tengo otra. Entonces tengo qué pasó con los recursos devengados en el ejercicio que no fueron percibidos y cuánto
cobré de lo que tenía devengado el año pasado no percibido. Información que por otra parte me da indicadores claros sobre lo que fue la gestión de cobranza. Una gestión de recupero de recursos que no es menor en un ente autárquico como funciona esta institución. Es decir, no solamente este cuadro me brinda información conciliatoria, sino que también me brinda clara información de gestión. Si estos recursos devengados, por poner un ejemplo, en el ejercicio que no fueran percibidos, en lugar de 40, y que luego le resto los no devengados en el ejercicio, que serían 72, fuera exactamente al revés, me hablaría de tener la necesidad de reforzar, o por lo menos de analizar fuertemente qué pasó con mi gestión de recupero de costos. Luego tengo la parte del manejo de los inventarios. Criterio de compras para la cuenta de ahorro, inversión y financiamiento, criterio de utilización para el criterio económico. También, compré bien o compré mal, compré todo lo que necesitaba o me incrementé significativamente mis inventarios. ¿Qué me lo da? Este mismo cuadro. ¿Por qué? Porque me dice cuánto tenía en inventario de bienes de consumo al cierre, cosa que tengo que eliminar, y cuánto tengo al inicio, cosa que también tengo que eliminar. Entonces, fíjense que ahí tuvimos un tema en el 2016, en parte justificado en ese momento con una diferencia de cambio que me generó incremento de costos. Pero este mismo cuadro me abre la posibilidad de que una vez auditado pueda agarrar a la unidad de auditoría interna y decirle, trabajame sobre esto. Fijémonos en lo físico para ver cuánto pasa o cuáles fueron las causas de lo que me sucedió en lo económico. Las amortizaciones realmente es un cálculo, con lo cual, más allá del dato conciliatorio, mayor valor no le encontramos. Pero sí, por ejemplo, un dato importante es las previsiones para juicio. Imagínense un hospital de alta complejidad. Es un tema las variaciones de previsiones. Todos los juicios de mala praxis que pudiera haber, gracias a Dios, es una institución bastante sana en eso. No les voy a explicar, colegas, cuál es el motivo, porque los médicos me dicen que no tienen mayor problema. Porque veo con la cara de ansiedad para saber. El motivo es que el que entra ahí está más cerca del arpa que de la guitarra. Entonces, la verdad que las probabilidades son más de ir a visitar otra parte que no. Por el tipo de atención que tiene, eso significa menores cantidades de juicios. Pero esos son comentarios que hacen los médicos de pasillo. Al principio me ponía blanco, pero después lo he aceptado. Y el otro tema es el análisis de incobrabilidad. El análisis de incobrabilidad, y acá discuto con mi colega anterior, para nosotros es fundamental el análisis de incobrabilidad. ¿Por qué? Porque es el recupero de costos que hacemos con las obras sociales. Y en definitiva es una transferencia de recursos del ámbito público, para lo cual estamos comprometidos a defenderlo, al ámbito privado. Y esa transferencia en lo que es la atención de la salud es un alto riesgo que tenemos en la gestión de los hospitales públicos. El no concepto de que las obras sociales tienen que pagar por los servicios que reciben sus afiliados, y el hecho de la diferencia entre quien recibe el servicio y quien lo paga
hace que muchas veces el tema de obras sociales sea un tema crucial. Por eso no lo ponemos en un varios. Para nosotros este tema es fundamental desde el punto de vista operativo. Finalmente, ¿qué hacemos con la cuenta de ahorro, inversión y financiamiento? ¿Y cómo lo exponemos con la variación de caja? Porque al final del día, ¿qué tenemos que mostrar? ¿Cuánta platita hicimos? ¿Cuánta platita nos quedó? ¿Qué nos va a servir para el próximo ejercicio? ¿Cómo nos salieron los informes de auditoría desde el 2009 hasta el 2017? Por más que no le esté poniendo los números. Informe limpio, sin salvedades. Y acá tuvimos un punto, teníamos algunos criterios de la contabilidad pública, básicamente manejo de inventarios hasta ahora, que es distinto entre lo público, costo, y el criterio de valor de reposición que debería estar siguiendo por RT17. Sin embargo, la alta rotación de los productos nos permitía, y le permitía no a nosotros, a los auditores externos, adaptarse al hemos considerado razonable en las circunstancias. ¿Dónde se nos complica? Y hasta acá les traje el tema, como lo expusimos. ¿Cómo nos fue bien? Ahora les pido la ayuda a ustedes. ¿Cómo soluciono esto? ¿Por qué? Porque ya empezamos a discutir con quienes van a auditar en 2018. ¿Qué voy a hacer? Por ejemplo, tengo una variación de inventarios altamente significativa. Tengo una variación en la evaluación de los bienes de uso brutalmente significativa. Porque los bienes de uso son 2009. 90%. El resto, algún tomógrafo, algún equipito que entró en los últimos años. Conclusión, tengo un ajuste por inflación violento. Ya salió la ley, la acaban de publicar. Gracias. 27.468. ¿Cuánto? 27.468. Bien. ¿Y cuándo sacamos alguna para que los entes públicos lo podamos hacer? ¿Por qué? Porque acá tengo el inconveniente. ¿Qué hacemos con el ajuste por inflación? El RECPAM me va a dar un impacto en resultados muy fuerte, porque tengo una cuenta. Y yo diría que sí, que hay que hacer. Saco la norma que no, es el problema. Pero podemos sacarla que sí, No, porque sí. ya que estamos. Yo por eso miré para ese lado, tengo las normas de la federación y las normas contables. Hay que ver a qué ente público se lo estás aplicando. Porque cuando nació lo quiso aplicar en 2002, llegamos al mes de noviembre con dos problemas. Primero, no pudimos presentar el balance. ¿Por qué? Porque del otro lado del mostrador, los entes públicos no están capacitados para aplicar ajustes por inflación. Hicimos cursos y al final nos llevamos en una parte del balance un ajuste brutal que en definitiva no tenía absolutamente ningún sentido. Sí, en algún tipo de entes públicos tiene sentido hacerlo, pero si vos lo aplicás a todo el sector público, la administración central... Estoy de acuerdo. ¿Para qué? Estoy de acuerdo con determinados entes públicos. Quizás en relación con el 2002, aquellos que peinamos algunos años en la profesión, diría que la diferencia... No, a ver, las canas se pueden teñir, los años no. La diferencia que quizás tenemos con el 2012 es que ahora no es un problema de que no lo sepan hacer quienes están en el ámbito público. Hoy el ajuste por inflación es un problema serio porque no lo sabe hacer
todos los sub 50. No sé cuánto representa la matrícula, seguramente más del 60% de la matrícula activa. Bien, ¿qué se nos presenta? Se nos presenta este inconveniente. ¿Cómo lo solucionaremos? Le voy a dar lo que fueron las dos primeras reuniones. Las dos primeras reuniones fue, apliquémoslo, conciliemos la diferencia, porque en definitiva, como ente autárquico pudiendo armar su propio conjunto normativo, sería una solución razonable. Lo que no se acepta, o lo que por lo menos es mi intención y es mi posición en las distintas reuniones no aceptar, fue hagamos algo parcial. Por ejemplo, no ajustemos los bienes de uso porque me toca en lo contable y hagamos un cálculo por afuera para ver cómo calculo el REPAM. La verdad, esos tipos de engendros sería lo que no se hace. Quedo a disposición ante consultas, dudas, preguntas.